Chicos, ya vieron la portada del video. Y nada, esto es un video. Hola, no te equivocaste de canal. Solo decidí hacer algo diferente. Algo que cambiará tu vida. Algo que te hará vomitar arcoiris por la boca. Por alguna razón. Un mini vlog. Algo así como los vlogs que hago en la Soy Germán. Pero minis, cortitos. Solo yo hablando con ustedes. En un video de unos 2 o 2 minutos y medio. ¿Por qué? Porque hay algunos temas de los que me gustaría hablar. Pero no son lo suficientemente largos para un video completo. Ni lo suficientemente cortos como para hacer, no sé, un Vine. Así que si a ustedes les gusta la idea, si les motiva, quizá lo haga algo regular aquí en mi canal. Y si no, no. Y sin más introducciones, esta semana vamos a hablar de el día más vergonzoso de mi vida. Hace bastantes años, yo tenía unos 12 o 13 años, chiquitito, e iba feliz de la vida al colegio. Estaba en mi sala de clases tranquilo, relax, y de repente la naturaleza llama. Y por eso no me refiero a que un árbol me habló o algo por el estilo. No, me dieron ganas de hacer pipí. Así que me levanté, fui donde mi profesor y le dije: profesora, ¿puedo ir al baño? Y me dijo: no, tuviste que haber ido antes de entrar a clase. Ah, hija. Y volví a mi asiento. No recuerdo el nombre exacto de mi profesora, pero le vamos a decir María. Así que ahí estaba yo, aguantándome, mientras María estaba así como que... Yo me volví a levantar, ahora sigue caminando un poco más raro, y le digo: profesora, ya déjeme ir al baño. No, en mi clase nadie va al baño. Pero es que ya dije que no. Puta María. Luego volví otra vez a mi asiento, pero ya no podía más y estaba así como que... ya estaba agonizando. Mi cara de dolor así como que ya era otro nivel. Así que al fin la profesora, al verme casi muerto, me dejó salir. Luego, después de una maldita hora, puta María, yo como pude salí de la clase y me dirigí hacia el baño, casi a punto de desmayarme del dolor. Me faltaban solo unos 5 metros para llegar al baño. 5 metros para la gloria. 5 pequeñísimos metros cuando de repente... me oriné en los pantalones. Luego tocaron el timbre. Todos salieron de clases y todo el colegio me vio. Gracias, María, gracias. Luego mi madre me fue a retirar y me llevó a mi casa. Pero ya era demasiado tarde. Ya todo el fucking colegio me había visto. Algunos profesores prefieren que te explote un riñón. Hay que dejarte salir por 3 minutos de clases. Pero bueno. Profesora María, si estás viendo esto, ya han pasado casi 13 años. Todo está completamente olvidado y perdonado. Yo he madurado, tú estás vieja y arrugada. Pero ya todo quedó atrás. Por eso quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón: ¡que te pudras, hija de... Espero que les guste. Darle like.